Bueno, vamos entonces a entrar, como había dicho, hoy vamos a estar tocando el tema de lo que es, lo que estábamos, ¿cuál es tu esperanza como hijo de Dios? ¿Cuál es tu esperanza como hijo de Dios? Es muy importante este tema en particular porque hemos estado cubriendo esta temática de lo que es la fe. Esa es la temática. Hemos hablado de la fe. Pero entonces ahora ya llegando a este último verso de esta serie que hemos visto, hoy queremos entonces contestar asumiendo que si nosotros que estamos escuchando, porque hay personas que están escuchando, que tal vez no, todavía el Señor no le ha dado la gracia de la salvación, pero para aquellos que sí hemos tenido, ¿verdad? Esta bendición, este don de fe, ¿cuál es la esperanza como hijo de Dios? Y al mismo tiempo, entonces yo diría, ¿cuál es la esperanza para alguien, ¿verdad? Al Dios llamarle a él o a ella ser hijo de Dios. Y eso es lo que vamos a estar tratando en esta noche de cubrir. Y rápidamente podemos ver entonces aquí el verso, vamos a leerlo, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, vamos entonces a abrir algunos de los micrófonos porque yo quisiera aprovechar y que ustedes nos pudieran dar algunas de sus contestaciones, ya que yo sé que muchos de ustedes estaban leyendo. Así que cuénteme, ¿cuál es tu esperanza si usted es un hijo de Dios? ¿Cuál es su esperanza en base a lo que estamos viendo en Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3? Así que yo voy a pedir que usted ahí pueda compartir y pueda, yo asumo que todo el mundo, escuche, yo asumo que todo el mundo aquí leyó estos versos, yo estoy más que seguro aquí todo el mundo leyó, todo el mundo se preparó, y si no, pues no se apure, que le vamos a dar un break más la semana próxima para que se prepare, y le invito que estos versos que estamos estudiando, usted pueda considerarlos en la semana como parte de su tiempo devocional. Es muy, muy importante, ¿verdad? Que nosotros, más que nunca hoy, como el pueblo de Dios, personas, ¿verdad? Que estamos buscando la gracia de Dios, nosotros podamos sacar un tiempo. ¿Por qué es importante sacar ese tiempo? Bueno, es importante sacar ese tiempo porque, número uno, ¿cómo nosotros podemos tener comunión con Dios si nosotros no estamos en la palabra de Dios? O sea, es algo que yo creo que decía la gente hispana, se cae de la mata. La idea de que nosotros debemos de sacar tiempo, ¿verdad? Para tener comunión con Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Él se merece toda la gloria, toda la alabanza y, ¿verdad? Nosotros sabemos que sin Él nada nosotros podemos hacer. Así que le invito, si usted, ¿verdad? Yo sé que también en nuestro estudio actualmente, ¿verdad? En la iglesia estamos estudiando otro libro, pero si usted por razones de lenguaje no puede o no tiene una copia de ese libro, que no creo que existe en español, sí le invito, por favor, tome su tiempo, estudie estos versos, ya que sabemos y confiamos que van a ser de gran bendición para usted. Bueno, como costumbre, vamos a entrar rápidamente y vamos a ver verso por verso. Pero vamos a contestar la pregunta, ¿cuál es tu esperanza como hijo de Dios? ¿Cuál es la esperanza como hijo de Dios en base a lo que estamos viendo de estos versos? Y yo diría que de una forma sencilla, la esperanza, podemos decir, ¿verdad?, que se encuentra esa contestación de una forma muy sencilla en el versículo 2. Versículo 2 entonces nos está diciendo a nosotros, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que esa es la contestación sencilla de cuál es nuestra esperanza. Claro, hay mucho más en ese texto y eso es lo que vamos a estar repasando en esta noche. Pero de una forma muy sencilla,
Esa es la respuesta. Y recuerde que parte de la exhortación, parte del motivo de nosotros tomar este tiempo es no solamente de que yo me siente aquí y les enseñe la Biblia, sino que nosotros podamos desarrollar nuestra habilidad de estudiar las Escrituras. Es muy importante, hoy más que nunca, que usted pueda aprender a desarrollar su habilidad de estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque si usted no entiende la palabra de usted, usted no puede tener fe. Si usted está buscando que Dios le salve, que Dios le abra los ojos, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que es importante no solamente leer la palabra de Dios, pero aprender a estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Eso es lo que decía Jesús, Señor, santifícalos por tu palabra es verdad. Así que les motivo que sigamos. Bueno, entonces entramos al versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Algo bien particular que quisiera traer sus ojos en este caso, déjame cambiar aquí el colorcito mío, es la idea de que rápidamente el Espíritu Santo comienza aquí con esta idea, ¿verdad? De mirad. Mirad, esto es lo que en inglés se llama behold. Esto es el equitativo de cuando usted está pasando, ¿verdad? Bueno, ya no porque todos estamos encarcelados, pero en otro tiempo, cuando usted estaba saliendo de su casa por, digamos, la 50, una avenida grande, y usted ve el muñequito que se pasa así, ¿verdad? Porque tiene un abanico, ¿verdad? Así que ¿qué es lo que está haciendo eso? Esto está diseñado para llamarle la atención. Así que rápidamente aquí el Espíritu Santo en el capítulo 3 de lo que, Primera de Juan, le quité el número, Primera de Juan capítulo 3, el Espíritu Santo nos está llamando y nos está llamando la atención en algo particular y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y como buen estudiante que nosotros hemos sido, es interesante porque ahora tenemos que hacer varias preguntas. Número uno, entendemos de que este amor, ¿verdad? ¿Cuál amor? Bueno, el amor que nos está dando ¿quién? Si usted lo mira aquí, ¿verdad? Estamos viendo que el amor es del Padre. Así que este amor, el que lo está dando el Padre, y nos está diciendo varias cosas. Número uno, nos está llamando al factor de que hay un Padre que es el Padre de todos estos hijos. Eso es lo que la pregunta nos está llamando, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra esperanza si nosotros somos hijos de Dios? Entonces, mirad cuál amor. O sea que hay un particular, hay un amor en particular que nos ha dado el Padre. Interesante porque en muchas otras religiones, si usted llega a hacer, como quien dice, un estudio liviano, usted va a ver que en el Islam no hay Padre. Es más, en el Islam es una blasfemia decir que el Dios de los, ¿verdad?, del Islam haya tenido un hijo. Eso es uno de los debates más grandes que suceden. La idea de que no, Alá simplemente el Dios de todos, Alá se merece respeto, Alá se merece, y muchos otros dioses de muchas otras religiones, pero en este caso el Espíritu Santo nos dice a través del escritor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Quién está dando el amor? El Padre. Y ahora nos va a decir qué tipo de amor nos está dando el Padre. Esto es importante que nosotros nos detengamos y entendamos esto. Continuamos con la segunda línea entonces. Dice aquí, ¿por qué? Usted póngase a pensar, ¿para qué? Usted se acuerda que yo le había dicho que cada vez que aparece en nuestro estudio, ¿para qué? Esto nos está hablando, ¿verdad?, del concepto de propósito. Propósito, razón de ser. ¿Por qué yo me peiné el pelo hoy? Para que ustedes no se rían de mí. Amén. Pues tengo que peinármelo porque todavía tengo pelo para peinarme. Pero cuando usted entonces ve esta idea de para qué, nos está dando la razón de ser. Vemos el Espíritu Santo, nos llama la atención, mirad cuál amor nos ha dado el Padre y nos dice entonces por qué nos está dando este amor. Y ahora nos dice para que seamos llamados hijos de Dios. Pero, y es algo como redundante. Le explico por qué. Porque si usted ve conmigo, usted está viendo ya de que nos está hablando de usted, ¿verdad? Y de yo. Esta idea de nos está incluyéndolo usted a mí y nos dice que hay un Padre. Entonces ahora está diciendo para que seamos llamados hijos
de este mismo Padre, la cual es Dios. Hay una redundancia. El Espíritu Santo está diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y nos ha dado este amor para que de una forma oficial, de una forma decretada, nosotros seamos llamados hijos de Dios. Así que comenzamos con esa primera parte, ¿verdad? De mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y nos dice por qué. Claro, en este momento yo voy a cubrir otros versos que había preparado, que quiero repasarlos con ustedes para darnos, como quien dice, un contexto más teológico bíblico, ¿verdad? Pero mire de que ahora, después de la primera parte del versículo A, quiero que usted note de que hay como un pequeño cambio, porque ahora mira lo que dice, por esto, por esta razón, ¿verdad? Por este motivo, el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Entendemos aquí rápidamente que a él está hablando de Dios, la cual es el Padre. ¿Por qué es que el mundo no le conoce? Bueno, aquellos que no son hijos de Dios podemos deducir del texto, ¿verdad? Porque el autor está escribiendo a un grupo en particular, un grupo particular de personas, y él está ya diciendo, mirad, le estás explicando por qué le está diciendo mirad, y para qué es eso aquello que Dios nos está dando, y nos está dando la categoría, nos está poniendo como hijos de Dios. Y él está diciendo, hay un contraste, porque están aquellos que son hijos de Dios, entonces están aquellos que no son hijos de Dios, y mire lo que dice el texto, por esto el mundo no nos conoce. Claro, usted se tiene que hacer la pregunta, pero ¿será que eso no creo que es correcto? El vecino me conoce, cuando voy a Publix a comprar necesidades, me conocen. ¿De qué está hablando este conocimiento? Este conocimiento es un conocimiento salvífico. Esto es un conocimiento que nosotros podemos decir que es un conocimiento donde una persona legítimamente, mira aquí, esta idea de conocimiento, lo quiero subrayar para que usted entienda bien, esta idea de conocimiento es una en relación con Dios el Padre. El mundo no le conoce, no conoce a Dios, no conoce a Dios como el Padre. ¿Por qué? Porque a ellos no se le ha dado ese amor que a nosotros se nos ha dado. Ese evangelio que es la demostración del amor del Padre a través de la obra del Hijo. Al mundo no se les ha dado la habilidad de ver esa obra. Al mundo no se le ha dado ojos para ver, oídos para escuchar. Ellos no tienen eso. Por eso dice, por esto el mundo no nos conoce. Note de que usted pudiera invertir esa parte, ¿verdad? Esas dos expresiones, porque no le conocieron a él, el mundo no nos conoce. Pero miren el orden que lo pone, porque nos dice que el amor que nos ha dado el Padre, nos dice para qué nos ha dado ese amor, para que seamos llamados hijos de Dios. Y entonces ahora nos dice que porque nosotros hemos sido llamados hijos de Dios, es que el mundo no nos conoce. Es interesante, ¿verdad? Se supone que uno diga, bueno, no, si yo fuera un hijo de Dios, todo el mundo me tiene que conocer. Todo el mundo debería conocer quién yo soy. ¿Por qué? Le voy a dar un ejemplo. Usted muchas veces ha visto en la televisión, usted póngase a pensar todas las personas famosas que en este momento están, ¿verdad? Pegadas, están sumamente apareciendo en las pantallas del internet, de YouTube, de las noticias. Una de ellas podríamos decir que es el presidente Donald Trump. Entonces, yo para el mundo soy don nadie. Pero para el mundo en este momento, el presidente Trump es una persona, ¿verdad?, de mucho valor. De esa persona, el nombre causa contienda para muchas personas. Ahora, imagínense de que yo, ¿verdad?, de que yo sea asociado con el presidente. O sea, si yo antes llegaba al supermercado, si yo antes iba, por ejemplo, al drive-thru de Chick-fil-A a comprarme algo y nadie sabía, me había visto una pantalla al lado del presidente, pues no importa porque él es simplemente Edgar Nazario. Pero en el momento que yo salgo en público, y no solamente salgo en público en una conferencia de prensa al lado del presidente, el presidente, ¿verdad?, me va a dar una posición de autoridad sobre los Estados Unidos. Espérate, ya la cosa cambió. Porque ahora es un asunto donde yo diría, bueno, si ya el público me conoce, ya el público sabe que yo estoy asociado y trabajo con el presidente, yo esperaría
¿verdad? De que haya una apreciación. Yo esperaría, pero entienda algo, que le doy a esa ilustración para hacer este punto. De que el mundo, usted sabe que en otros casos hemos leído Romanos, dice que la gente sabiendo que Dios existe, ellos están oprimiendo el entendimiento de que Dios es real. Así que, ¿por qué el mundo no nos conoce? ¿Por qué no tenemos nosotros coinonía, compartir, intimidad, como nosotros tenemos hermanos en Cristo, que nos amamos grandemente en el Señor? Ellos no tienen eso, no lo van a tener con nosotros porque ellos no lo tienen con Dios. Y eso es algo muy importante, amados, de que por esto el mundo no nos conoce. Muchas personas cuando Dios los salva, o verdad, Dios le abre los ojos al evangelio, piensan, wow, yo voy a poder alcanzar a todo el mundo. Gloria a Dios. Eso yo creo que es la actitud correcta y debemos orar y trabajar para eso. Pero cuando usted comienza a hablar con las personas y usted está contento del evangelio, gloria a Dios, como Dios me abrió los ojos, yo un pecador, una persona inmunda, usted se da cuenta que a la gente no le importa. La gente lo odia. Antes tal vez le caía ok, ahora le cae mal. ¿Por qué? Porque no le han conocido a él. Porque no le han conocido a él. ¿Quién es él? Cristo, el Padre, Dios, el que envió a su Hijo. No conocen a Dios y como no conocen a Dios, no te aprecian a ti porque no te conocen a ti. No tienen esa relación que está basada en el amor, el tipo de amor que el Padre ha mostrado. Quiero mostrarle unos versos que yo creo que nos van a ayudar también para desarrollar este punto un poco más. Por ejemplo, hablando de este amor, si nosotros fuéramos a ir a Juan capítulo 12, versículo 13, Juan capítulo 1, versículo 12, versículo 13, dice, mas a todos los que le recibieron, escuche bien, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, déjeme hacer un comentario en este verso. Mas a todos los que le recibieron. Usted entiende que esta palabra de recibir es una que se está hablando, ¿verdad? De un contexto de la totalidad y de la soberanía de quién es Dios en su reino espiritual, la cual está siendo aún establecido y expandido en este momento. Este recibir, muchas personas también lo han maltratado, han abusado del lenguaje para decir si tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Ahora, si categóricamente vemos esa expresión, no es pecaminosa, no es mala, porque el término dice a los que le recibieron. O sea, hay una idea donde yo puedo decir, mira, has recibido a Cristo. Pero si yo no defino lo que es recibir, entonces yo lo que estoy dándole a una persona un entendimiento que no es completo, porque el texto dice, más a todos los que le recibieron, aquellos que aceptaron, aquellos que, ¿verdad?, se sometieron totalmente a la soberanía del reino de Jesucristo, podemos incluir eso, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo, eso está incluido en recibieron. A los que creen en su nombre, miren interesante, califican a los que creen en su nombre. Usted no puede ser salvo si su fe no está totalmente en la persona y la obra de Cristo. Muchas personas creen, y yo estoy viendo mucho ahora esto en las redes sociales, las personas abren la Biblia ¿verdad? En diferentes salmos y claman, ay, sí, tienes que clamar la sangre de Cristo. Mire, la sangre de Cristo no es un amuleto. Es un amuleto. Eso es como decir una patita ¿verdad?, de conejo que lo tienen para buena suerte. No. La sangre de Cristo hizo y alcanzó su obra total en la cruz de Calvario. No es lo que llaman en inglés un lucky charm. No. Eso no es. La persona dice, no, es que es en el nombre de Jesús. Y yo escucho personas por las redes sociales, en este momento declara el nombre de Jesús. Clama el nombre de Jesús. Bueno, pero ¿para qué? No hay evangelio, no hay claridad de pecado, simplemente están dándole una opción, como si fuera una pastilla, una Tylenol, pensando de que yo clamar el nombre de Jesús, de alguna forma u otra va a cambiar mi circunstancia, la cual es totalmente bajo la soberanía de Dios. Así que dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hago una conexión aquí, miren, hijos de Dios, ¿ok? Hijos de Dios y todos, dice aquí, los que le recibieron.
¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros entonces podemos concluir o podemos deducir en base aquí a la información del texto que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, esta persona Dios le dio la autoridad, la potestad entonces de ser hijos de Dios. Una persona no puede ser cristiana si esa persona no ha puesto su fe en Cristo Jesús. Versículo 13. Hablando de esas personas, los cuales no son engendrados. ¿De quién está hablando? Esto aquí está hablando de los hijos de Dios. Los cuales, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos viendo primera de Juan 3:1, estamos hablando de cuál es este amor que ha dado el Padre. Este amor es manifestado, o manifiesto, ¿de qué forma? Bueno, de acuerdo a Juan 1, 2 y 13, a todos aquellos que recibieron, ¿a quién? A Cristo, su obra, su mensaje, evangelio, esas personas que responden a lo que Cristo ha alcanzado en arrepentimiento y fe. ¿Quién fue el que mandó al Hijo? El Padre. Por eso cuando vemos el versículo de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál es el amor del Padre? Mostrado en el Hijo. Por eso aquí en Juan 1, versículos 2 y 13, nos está diciendo que a todos los que recibieron, ¿a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre. ¿El nombre de quién? De Cristo. Nombre sobre todo nombre, dice la palabra. A esas personas exclusivamente se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note esta palabra, escuche bien, algo muy interesante aquí. Note esta palabra, dice aquí que son hechos hijos de Dios, no llamados, hechos. Interesante que el Espíritu Santo use esa palabra. ¿Por qué? Porque este asunto de usted ser un hijo de Dios es un asunto de naturaleza. Es un asunto donde Dios tiene que hacerlo un hijo de Dios. No es que usted era hijo de Dios y se descarrió. No. Usted estaba muerto en sus pecados y sus delitos, en transgresiones en contra del Dios Santo. Pero Dios en su misericordia, al abrirle el entendimiento a través del Espíritu Santo, escuchando el Evangelio en un momento dado u otro, usted recibió la palabra del Evangelio. Usted puso su fe en Cristo, por lo cual Dios le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Y el verso 13 nos dice que los que son hijos de Dios no son, en otras palabras, es interesante porque aquellos que creen que son, ¿verdad?, cristianos porque su papá era cristiano, porque su mamá era cristiana, porque sus abuelos fueron pastores, esto no es de engendrarse. Esto es de que yo soy cristiano y Timoteo y Héctor ahora son cristianos porque Raquel y yo somos cristianos. No es así. Esto no es engendrado de sangre, dice el versículo 13, míralo ahí, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón. Esto no es voluntad de ningún hombre, sino de Dios. Otro verso para poder sustentar esto, continuamos, Juan 3:16, súper famoso, todos lo conocemos, pero vamos a repasar, porque recuerde, estoy tratando de dar fuerza a esta idea de cuál amor nos ha dado el Padre. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, de tal manera, es algo que tenemos que enfatizar, ¿de qué manera Dios mostró su amor? ¿De qué manera? Bueno, Él mostró su amor porque ha dado, ¿a quién? A su Hijo unigénito. Lo mismo que estamos viendo aquí. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos? Bueno, aquí el escritor asume que usted ha escuchado el Evangelio. El escritor asume que usted entiende el Evangelio y lo ha escuchado. Por eso capítulo 3, versículo 16 de Juan nos está dando este enfoque. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo Dios amó al mundo? De tal manera. ¿Cuál fue la manera que dio a su Hijo unigénito? Pero entonces note de que ahora volvemos a, ¿verdad?, interpretar aquí correctamente cuál fue la razón por la cual Él dio a su Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué dio a su Hijo? Para que todo aquel que en Él cree. Y note que esta palabra cree es muy importante porque es una palabra que es continua.
O sea, no es una idea que usted creyó una vez y después paró, ¿verdad? Continuó y paró aquí. No. Es usted se arrepintió y hasta el final, hasta que llegue a la gloria, ¿verdad? Con el Señor. So, para que todo aquel que en Él cree, ¿quién es Él? Bueno, Él es el Hijo unigénito que está aquí. So, la razón por la cual Dios mostró su amor dando su Hijo es para facilitarle a aquellas personas que escucharan el Evangelio y pudieran creer en la obra de su Hijo, que ellos pudieran, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Note algo muy interesante, de que aquí la forma que el Espíritu Santo está usando el lenguaje es muy importante, para que todo aquel que en Él cree. Estamos hablando en base a eso de que van a haber dos grupos, ¿ok? Estamos el grupo que cree y el grupo que no cree. Este verso no está enseñando universalismo, que Dios murió por todo el mundo. No. Está hablando de para todo aquel que en Él cree. Mire, si todo el mundo fuera a creer, no hay que decir para que todo aquel que en Él cree, porque todo el mundo cree. Pero cuando dice para que todo aquel que en Él cree, y miren interesante, no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, podemos asumir y entender de que el que no cree, ¿qué pasa? Se pierde. El que no cree no tiene vida eterna. ¿Por qué? Bueno, porque esa persona, volviendo al versículo que estamos viendo, esta persona no conoce a Dios. No conoce a Dios, no se ha arrepentido de sus pecados, no entiende el Evangelio, no ve lo precioso de la obra de Cristo. Así que vemos aquí Juan 3:16. Continuamos un verso más, primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, aquí está el enfoque, Él nos amó a nosotros. ¿Quién es Él, por cierto? El Padre, el que envía el Hijo y envió a su Hijo. Aquí es interesante, Él está mostrado cuando dice envió a su Hijo. No puede ser Jesús, porque Jesús nos envía a Jesús. El que está hablando aquí, en que Él nos amó a nosotros, es el Padre. Y el Padre envía a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Así que doy esa vuelta porque quiero que usted entienda, cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Pues, ¿cuál es ese amor? Porque yo no asumo que todos, ¿verdad?, tenemos un entendimiento mismo de la Biblia. Así que vemos aquí, viendo, ¿verdad?, Juan 1, del 12 al 13, Juan 3:16, primera de Juan 4:10. Es importante, hermano, que nosotros tengamos un contexto para entender estos versos. Vamos entonces al próximo verso, primera de Juan, y disculpe que bendito le tumbé el primera de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Continúa diciendo, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que ya desarrollamos la primera parte, versículo 1 de 1 de Juan capítulo 3. Ahora entonces estamos en versículo 2 de ese mismo capítulo. Pero algunas cosas que podemos marcar inmediatamente mientras estamos aquí viendo es lo siguiente. Note ahora que dice ahora somos. Ahora somos implica que en un momento no fuimos. Ahora somos, estamos diciendo que estamos en una posición legal ahora que no estábamos antes. Estamos en una posición que es por la gracia de Dios, la cual es la demostración de cuál amor Dios ha dado. No perdamos lo que estamos leyendo, hermanos. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y mira lo que dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esta idea de que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, quiero llevar unos versos que yo creo que podemos ayudarnos, porque lo que está diciendo el Espíritu Santo a través del escritor es que si nosotros somos hijos de Dios ahora mismo, si usted muere ahora mismo y usted obviamente se le ha dado el Espíritu Santo, usted es una persona que Dios le ha dado fe, arrepentimiento, usted es un hijo, una hija de Dios. Pero hay una realidad, hermanos, de que aún no se ha manifestado totalmente lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esto es algo que con el tiempo va a continuar, ¿verdad?, creciendo, expandiéndose. Esta idea de lo que nosotros vamos a hacer. Pero quiero llevarle a unos textos para que podamos ver. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 19. Miren lo que dice aquí. Pablo, hablando, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, Así que Pablo nos está diciendo aquí, recuerde, estamos tratando de entender Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, estamos hablando aquí de aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y Pablo entonces, Romanos capítulo 8, versículo 19, nos está diciendo que por el anhelo ardiente de la creación, la creación tiene un anhelo ardiente, y es de aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay algo, ¿verdad?, que Dios va a hacer con sus hijos, la cual aún la creación tiene un anhelo ardiente. Por eso está hablando aquí, ¿verdad?, de que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en su totalidad. Y esto es importante entender, porque sí estamos en el presente, pero nosotros estamos pensando hacia el futuro. ¿Qué es lo que Dios entonces tiene con nosotros? ¿Por qué Dios nos ha llamado? ¿Por qué Dios nos ha dado el Evangelio? ¿Por qué el Señor, el Padre, mandó al Hijo para poder rescatar aquello, redimir aquello que se había perdido? Y vemos de que aún la creación está esperando esta manifestación de los hijos de Dios. Otro verso que podemos considerar, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, miren lo que dice aquí Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que Pablo está diciendo en este caso, en otro tema, en otro contexto, pero yo creo que es aplicable, porque hay cosas, ¿verdad?, que no hemos visto, no hemos escuchado, y estas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y lo que estamos viendo aquí, y aún no se ha manifestado, 1 de Juan 3:2, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto que nosotros hemos de ser, esto que nosotros hemos de ver con nuestros ojos, esto viene en un futuro, ¿verdad? Se acerca, nuestra esperanza está en el cielo, con Cristo. Es una esperanza escatológica. La palabra escatológica es una palabra grande, pero simplemente quiere decir con aquello que tiene que ver con las cosas de los tiempos finales. Así que continuamos entonces otro verso más, hablando de esto, ¿verdad? Perdón. Continuamos con el próximo punto, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y ya vimos entonces la idea, ¿verdad?, de que Romanos 8:19 lo vimos, 1 Corintios 2:9 y 1 de Juan 3:2. Ahora, mire qué interesante, porque algo que quisiera enseñarle, que usted pueda considerar, cuando nosotros estamos viendo esta idea de en el capítulo 3, versículo 2. Voy a traerlo aquí de nuevo. Perdón, aquí. Ajá. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ya vimos la parte donde dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esa parte no se ha manifestado. Pero mira lo que dice ahora. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Quién es este Él? Él. Esta repetición, Él. No es el Padre. Está hablando del Hijo. Está hablando de Jesucristo, el Señor. Así que note algo que el Espíritu Santo aquí nos está dando palabras a través del autor de una seguridad. Pero sabemos ya en este momento, ¿qué sabemos? Que cuando Él se manifieste, ¿quién? Cristo, seremos semejantes a Él. Estamos hablando de algo totalmente seguro. Y mira lo que dice, porque le veremos tal como Él es.
No solamente nosotros sabemos que cuando Él se manifieste, nosotros vamos a ser como Él, sino que también lo veremos como Él es. Algunos versos que quisiera y que nos pudiéramos considerar para, como que dice, dar un poquito de peso o crear este argumento es Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, aquí de nuevo aparece, el Hijo, ¿ve? El Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué traigo este verso? Bueno, porque estamos hablando de una seguridad. Estamos hablando, ¿verdad?, de algo que está seguro. No, imagínense, no hay nada más seguro, póngase a pensar, no hay nada más seguro que saber que la palabra nos dice que antes, porque a los que antes conoció, estos son, ¿verdad?, sus hijos, antes también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta idea, hermanos, de que nosotros podemos saber, pero sabemos que cuando Él se manifieste, lo vemos en otras partes. ¿Por qué nosotros sabemos? Porque si nosotros estamos en Cristo es porque Él fue el que nos salvó, Él fue el que nos predestinó, Él fue el que prácticamente nos dio la habilidad, el llamado para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Cristo, sabiendo de que Cristo iba a ser el primogénito entre muchos otros hermanos. Gloria a Dios por eso, porque eso es algo muy importante. Otro verso, 1 Corintios 15:49. Corintios 15:49, ¿qué dice? Y así, como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí hay una seguridad que Pablo está escribiendo a esta iglesia y le dice de que la misma forma que nosotros hemos traído la imagen terrenal, nosotros también traeremos también la imagen del celestial. Esta idea de verdad de lo que Pablo está comunicando es una idea de seguridad, una idea de claridad, una idea de algo que está seguro. Otro verso más que quisiera compartir con ustedes, mira aquí, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Miren interesante. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que nosotros, aquí cuando se está hablando, esta seguridad que estamos leyendo, esta seguridad que estamos viendo, ¿verdad? Aquí en 1 de Juan capítulo 3, versículo 2, esta seguridad de que nosotros sabemos, tenemos una seguridad, estamos viendo la escritura, dice de que Dios nos garantiza que Él transformará el cuerpo de esta humillación nuestra. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con la cual... Miren qué hermoso que nosotros, hermanos, tenemos tantas promesas en la palabra de Dios, de cosas que Dios garantiza, de que Dios está... No hay ninguna promesa que Dios ha dado que no se cumpla. Y no estamos hablando de falsa profecía, estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra profética más segura de acuerdo a Pedro. Así que tenemos formas para poder, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Porque la palabra de Dios una vez, hasta una vez y tantos otros versos más nos da seguridad, ¿verdad? De lo que Dios nos está diciendo. Vamos entonces a 1 de Juan, el último verso, 1 de Juan capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Quién es Él? Estamos hablando que es Cristo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que vimos desde el principio, déjame repasar rapidito aquí de nuevo. Vimos aquí, rapidito, ¿verdad? Hablamos de mirad cuál amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Después vemos aquí, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Note aquí la repetición, está hablando de Cristo, porque le veremos tal como Él es. Entonces ahora llegamos a este último verso, ¿verdad?
perdón, aquí, donde dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. O sea que hay una conexión, no quiero que pierda la conexión, porque abajo, ¿verdad? Versículo 2, porque le veremos tal como él es. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál es la esperanza? Que nosotros vamos a ser semejantes a él. Nosotros tenemos la esperanza de que le veremos tal como él es, esa es la esperanza. Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como él, Cristo, es puro. Mira un verso que tal vez nos puede dar un poquito más. Juan capítulo 17, versículo 19, dice, aquí tengo el texto, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Creo, hermano, que este verso, creo que esta cita no es correcta, pero se la voy a dar. Así que discúlpeme, porque creo que le estoy dando la cita no correcta, así que se la voy a dar en breve, se la voy a corregir. Pero de todas formas, este texto como tal, aunque no le estoy dando la cita correcta, estamos hablando de que según la grande misericordia, ¿de quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en base a su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que podemos ver de que esta idea de que todo aquel que tiene la esperanza de que lo vamos a ver a Él, Cristo, de que seremos como Él es, Cristo, ¿verdad? Toda esa persona está hablando, hacemos una conexión de que Dios el Padre, el Señor de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, Él nos hizo renacer para tener una esperanza viva. De la misma forma que nosotros tenemos nuestra esperanza en Cristo, nuestra esperanza viva también es, y esto es importante recordarlo, de que por la resurrección de Jesucristo de los muertos, es que nosotros tenemos esperanza. Si Cristo no resucita, no hay esperanza. Si Cristo estuviera en la tumba, no hay esperanza. Pero gloria a Dios de que Cristo resucitó. Y esta es una esperanza viva a causa de lo que Cristo alcanzó, no solamente su vida en su muerte, pero también en su resurrección. Así que continuamos aquí. Vimos la primera parte de lo que estamos hablando aquí, de que tiene esta esperanza en Él. Pero entonces consideremos la segunda parte. Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto lo vamos a ver ahora. Y un texto que nos ayuda, y vuelvo a le dije, el otro verso de Juan, no creo que era correcto, pero lo puede verificar. Juan 17, 19. Y por ellos, dice Cristo, en oración sacerdotal, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Se nota aquí varias cosas. ¿Por qué es que Cristo se está santificando a sí mismo? Por ellos. Por ellos. ¿Pero por qué? Bueno, aquí está. ¿Para qué? Para que también ellos sean santificados en la verdad. So, la razón por la cual está Cristo orando, ¿verdad? Por aquellos, por los suyos, por los cuales Él va a morir. Y Él dice, yo me santifico a sí mismo, es porque para que también ellos sean santificados en la verdad. Nuestra santificación es algo que es alcanzado por la obra de Cristo. Pero un Cristo, ¿verdad? Practicó la santidad. Cristo, la cual nunca practicó pecado. Y vemos aquí, ¿verdad? Que 1 de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cristo es puro. Siempre que está hablando aquí de Él, está hablando de Cristo. Su esperanza está en Cristo, de verlo como Él es, de ser como Él es en el futuro, porque todos vamos a ser glorificados hoy mismo, hermano. Hermana, usted debe de considerar, se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Así como Él es puro. Así que vemos este texto. Otro más que podemos considerar, mire, dice en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta es una amonestación de Pablo a la iglesia.
Así que está diciendo que en base a que nosotros tenemos, nota aquí, promesas, ahora nos está dando como quien dice el mandato de limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, pero no solamente perfeccionando la santidad, le está diciendo cómo hacerlo en el temor de Dios. Sí, por eso le estoy hablando de que en esta idea de aquí de se purifica a sí mismo, Pablo nos está diciendo en este otro verso en 2 Corintios 7:1, de que nosotros tenemos tales promesas, por lo tanto, limpiémonos, seamos puros de toda contaminación, de todo pecado. ¿Por qué? Bueno, porque entonces estaremos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Recuerde que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esta santidad, esta separación, esta santificación es continua. Nosotros vamos a estar todos los días siendo purificados, ¿verdad? Buscando que Dios nos siga mostrando en qué parte de nuestra vida, en qué parte de nuestros corazones todavía queda pecado, por la cual el Espíritu Santo nos tiene que traer convicción. Eso es importante. Así que, de nuevo, vemos aquí, volvamos a leerlo, 1 de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver, ya repasamos los 3 versos, contestamos la pregunta, pero leámoslo todo de nuevo y tratemos de recordar algunos de los puntos que hemos hablado en esta noche. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que, hermanos, yo espero, ¿verdad?, de que este tiempo que hemos podido compartir estas verdades, ¿verdad?, yo espero que Dios pueda usarlo para que nosotros al fin del día podamos cada día más pues crecer a la imagen de Cristo. Que nosotros podamos cada día más saber que nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza está totalmente en Él. ¿Por qué es importante eso? Bueno, hermano, porque, hermanos, amigos, si usted no se está dando cuenta, el mundo en este momento está perdiendo la esperanza, perdiendo la paz. Las personas creen, bueno, nuestra esperanza está en una vacuna. Nuestra esperanza puede ser que esté en hydrochloroquine. Nuestra esperanza puede ser que esté en el cheque que nos va a mandar Trump. La esperanza puede ser que, ¿verdad?, que se abran más trabajos. La esperanza puede ser, bueno, hay tantas cosas que alguien puede denominar como una esperanza. Pero la verdad del caso es este. La única esperanza que tiene cualquier hombre, cualquier mujer, es de que tenga sus pecados perdonados por la obra completa de Jesucristo el Señor. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hoy la pregunta nos dice de cuál es tu esperanza como hijo de Dios. Pero, ¿y si tú no eres hijo de Dios? ¿Y si tú no eres hija de Dios? ¿Qué de ti? La realidad de que no tienes esperanza. Tú puedes tener esperanzas seculares, esperanzas de tu familia. Tú tal vez digas, bueno, yo no creo en la religión, o sí, yo creo en la religión, pero yo pues no soy un fanático, una fanática. Amigo, esto no se trata de ser fanático o fanática. Esto se trata de que hay unas verdades que no se pueden negar. Y una de ellas es de que hubo un hombre que vino a esta tierra mandado por Dios el Padre. Este hombre nació de una mujer virgen que también era pecadora como tú y como yo. Él vivió una vida obedeciendo la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los cuales tú y yo nunca hemos obedecido perfectamente. Eso es una verdad. Aquí todo el mundo ha mentido, aquí todo el mundo ha codiciado, aquí todo el mundo ha practicado, ¿verdad?, la lujuria, la mentira. Personas que tienen pensamientos obscenos sexuales, personas que odian en su corazón, odian en su mente, tienen rencores, tienen rabias. ¿Y sabe lo que pasa? Que la Biblia dice
de que el hombre desde su nacimiento ha nacido en pecado. David decía que él fue creado en el vientre de su madre como un pecador. Todo el mundo que ha nacido después de Adán y Eva es un pecador. Toda persona en este mundo tiene la capacidad y la habilidad de ser enfermo a causa de los efectos del pecado. Antes de que llegara el pecado no había enfermedades. Antes de que entrara el pecado nadie iba a morir. Pero es cuando el hombre y la mujer no se someten a la palabra de Dios, que entonces entra el pecado, entra la muerte, y hoy por hoy tú y yo estamos en nuestras casas en una cuarentena larguísima, parece larga. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no se sujetaron a la palabra de Dios. Y algo tenemos que considerar en este momento, en esta noche. ¿Estoy yo considerando la palabra de Dios? ¿Estoy yo considerando a quién la palabra de Dios está apuntando de principio a fin? ¿De qué se trata la palabra de Dios? La palabra de Dios se trata de la historia de cómo Dios ha hecho de que la humanidad perdida, la humanidad blasfema, la humanidad que aborta a sus hijos, la humanidad que celebra a los homosexuales, la humanidad que odia la santidad, pudiera ser reconciliada con un Dios santo a través de la obra de Jesucristo. Y si al fin del día, amigo, amiga, si nosotros no hemos sido reconciliados con Dios por la obra de Cristo, date por seguro que si tú mueres, el virus de corona no es nada comparado a una eternidad y un juicio grande de un Dios santo. Ahí sí tú debes de temer. La Biblia dice, no temas al hombre que puede matar solamente la carne. Teme a Dios que puede matar la carne, el cuerpo y el alma en el infierno. Así que, amigo, amiga, te llamo. No es que te quiero meter miedo, pero sí debes de tener miedo de que hay un Dios real y un Dios santo que está llamando a todo hombre y mujer que se arrepienta basado en la realidad de que Jesucristo ha resucitado de los muertos, y como Él resucitó, Él garantiza que vendrá un juicio. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y yo arreglé cuentas con Dios? Si yo muero hoy, ¿ya yo arreglé cuentas con Dios? Porque o pagas por tu pecado en el infierno, o te arrepientes de tus pecados porque Dios es santo, justo, bueno, mandó a su Hijo para que pudiera pagar por nuestros pecados en una cruz, el hombre inocente. O tú pagas por tus pecados, o Cristo paga por tus pecados, pero alguien tiene que pagar por tus pecados. Así que yo espero que nosotros, considerando aún este tema, ¿verdad? Hemos hablado de la fe, de que hagamos conciencia. Amigos, hermanos, hagamos conciencia. Sí es bueno estar en la casa, compartir y ver el show y Netflix y todo eso, pero por favor vamos a considerar la palabra de Dios. Consideremos al Dios de su palabra. Consideremos la obra de Cristo. Porque es muy fácil en estos tiempos. Yo se lo digo por experiencia, a veces de no estar tan cómodo, poder leer, estudiar, pero después, no, pero lo hago más tarde, después tarde no lo hace. No, tenemos que ser personas de disciplina. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene dominio propio. Eso es uno de los frutos del Espíritu. Así que, hermano, tengamos gozo, alegría, fuerza, si estamos en Cristo, de que aquí no hay nada, como decía Pablo, que nos separe del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni demonios, ni potestades, nada creado. En la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, en cualquier lugar, nada nos separa del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero eso solamente es verdad si Jesucristo es el Señor de tu vida. Si Jesucristo es el Señor de mi vida. Así que en esta noche termino, ya creo que nos quedan unos minutitos para concluir. Voy a orar, pues pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que nos dé una mente para poder buscar de Él, que nos ilumina el entendimiento para leer su palabra y mejor entender a Cristo y su obra.
Eso es lo que el mundo necesita. Sí, vamos a orar para que Dios pueda sanar y dar vida y que muchas personas menos puedan morir. Pero al fin del día, si lo que más la gente necesita no es una vacuna, es perdón de sus pecados. Lo que más la gente necesita es temor de Dios. Porque el juicio va a venir. Créame usted que el juicio va a venir. Y yo creo que en muchos casos, estas situaciones que están pasando son parte de la mostración del juicio de Dios sobre una nación asquerosamente de idólatra, de consumidora, ¿verdad? De blasfemadora espiritualmente. Una nación que celebra la muerte y los abortos de niños inocentes. Eso es horrible. Y eso, que no estamos hablando de los abortos espirituales, personas que se les está dando un falso evangelio, la prosperidad, tantas cosas que hay por ahí, ¿verdad? Así que vamos a orar y estoy muy contento y sé que Dios va a continuar orando a través de su palabra. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, yo te doy las gracias por esta oportunidad. Yo te doy gracias porque es tu Espíritu a través de la palabra el que da convicción de pecado. Es tu Espíritu el que da vida. Es tu Espíritu el que apunta a cualquier humano, a la persona y la obra de Cristo. Yo te pido, Señor, de que tú sigas tratando con mis amigos, mis hermanas, mis hermanos, Padre, en estas transmisiones, en estos chats, en estos estudios bíblicos, porque sobre todas las cosas, Señor, que nos apuntes al Salvador, nos apuntes al Redentor. Que si aún en esta noche hay personas que no han arreglado cuentas contigo, Señor, no los dejes dormir. No los dejes dormir, que ellos puedan correr a ti, Señor, que se puedan tirar al pie de la cruz y agarrarse y clamar a ti, una plegaria incesante hasta que les dé, Señor, seguridad de que tú le has perdonado. Ese es tu deseo y por eso es que tú viniste a este mundo. Así que glorifícate, Señor, a través de la obra de Cristo. Espíritu Santo, convence de pecado, recuerda la palabra de nuestro Señor en las mentes de aquellos que las han escuchado, para que puedan ser hechos nuevas criaturas, para que puedan ser hechos también hijos de Dios, como dice la palabra. Yo te pido todo esto creyendo por fe, que tú harás tu obra en tu tiempo para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.